San Juan capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo corresponde a la oración llamada así, la oración sacerdotal de Jesucristo. Se llama sacerdotal porque la función en el Antiguo Testamento del sacerdote era interceder por los miembros del pueblo de Dios y ellos elevaban los sacrificios a Dios a favor del pueblo. Así que en la Biblia se nos dice que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, aquel que no solamente ofreció el sacrificio final y necesario, el único sacrificio necesario por nuestros pecados, sino aquel que intercede por nosotros, quien en función de su labor como sacerdote intercede a nuestro favor. Bueno, justamente el capítulo 17 del Evangelio de San Juan constituye un ejemplo interesante de esa intercesión. Es una de las pocas ocasiones cuando tenemos en el Nuevo Testamento alguna cita o referencia o cita completa de una oración que Jesús hubiese hecho. La otra ocasión cuando aparece una oración de Jesús es cuando Él enseña a los discípulos a orar y entonces les dice que deben orar y allí les comparte la famosa y conocida universalmente oración conocida como el Padre Nuestro. Jesús les dice: ustedes orarán así, Padre Nuestro que estás en los cielos, etc. Y esa es una de las ocasiones cuando Jesús aparece orando, pero lo hace en función de enseñar a los discípulos a orar. Luego hay otras menciones de la Biblia de Jesús orando. Varias veces aparece en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo orando, pero no conocemos el contenido de su oración. En cambio, en este caso, en el capítulo 17 de San Juan, sí tenemos el contenido de la oración de Jesús. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en el aposento alto ya el día antes de ir a la cruz, y Jesús instruye a los discípulos, habla con los discípulos, les enseña a los discípulos y al final de ese proceso, de ese periodo, Jesús ora por los discípulos. Y es una oración hermosa que nos interesa a todos y que nos incluye a todos nosotros en el favor y en la bendición de esa oración, puesto que el Señor dice al final de su oración: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que en esa mención, en esa referencia de Jesús está incluido todo el pueblo de Dios, toda la iglesia de Jesucristo, de todas las épocas, los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Esa palabra que fue sucesivamente enseñándose de un discípulo al otro y que finalmente fue escrita en las Escrituras y que a través de las Escrituras siguió enseñándose a lo largo de los siglos, de los años, a todas las generaciones. Bueno, en esa oración, en este caso, el capítulo 17 de San Juan, Jesús está orando por los discípulos, pero en esa oración el Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de aquello que Él mismo enseñó, está orando al Padre, le está diciendo al Padre: ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado como el Padre es glorificado, para que la gente tenga la vida eterna, y entonces hace la gran afirmación que hemos leído, que hemos mencionado, que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, la vida eterna es no solamente una vida en términos de tiempo. Vida eterna no es solamente una vida en términos de tiempo, es una vida en términos de relación. Vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Jesús la llama en otra parte vida abundante, o simplemente vida, para que tengan vida y la tengan luego en abundancia. Entonces es la vida de Dios en nuestro corazón. Dice la Biblia que nosotros
los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando llegamos a Cristo, allí se instala la vida, se opera la vida. En medio de nuestra muerte espiritual se realiza la vida. O en otra parte Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, y efectivamente el pecador está muerto en sus delitos y pecados, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, cobra vida aquel que está muerto espiritualmente, y aquel que vive no morirá eternamente, es decir, no va a ir a la condenación. Pero la vida eterna consiste en conocer al Señor. Ahora, conocer al Señor no es conocer acerca del Señor. No es saber que el Dios existe, no es saber que que la Biblia es la palabra de Dios, que Cristo vino, que murió, que resucitó. No es simplemente saber esos datos, no es el sentido de conocer, no es conocer intelectualmente, aunque eso está incluido en el asunto. Conocer en la Biblia es un acto relacional, es tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Así que la vida eterna consiste en tener una relación personal con Dios a través de Cristo, conocer a Dios, conocer a Cristo, ir a Dios a través del único camino, de la única verdad y de la única vida, que es Jesucristo. Y eso ocurre cuando usted reconoce que es un pecador que está separado de Dios, cuando pide perdón de sus pecados y pone su confianza no en usted, sino en el sacrificio de Cristo por usted. Y entonces se opera el milagro que la Biblia llama nuevo nacimiento. Entonces la vida de Dios se instala en su corazón. Entonces la vida eterna llega a su vida. Entonces la resurrección se realiza en su alma. Así que la vida eterna es conocer al Señor, conocer a Cristo, conocer a Dios. Así que es importante que tú conozcas al Señor. No se trata de ser de esta religión o de aquella, no se trata de asistir a esta iglesia o a la otra, se trata de una relación personal con Dios a través de Jesucristo, que se recibe mediante el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces es cuando conocemos a Dios, y al conocer a Dios tenemos vida eterna y abundante. Que así sea en tu vida, en la nuestra, en la de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.